all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Cuando de niño, algunas noches, unas noches de verano, mi espalda se recostaba sobre el suelo y mi mirada se dirigía al cielo. Una mirada inocente en aquella época. Y dejaba volar mi imaginación, viendo el firmamento, la oscuridad salpicada de esas pequeñas motas brillantes, algunas parpadeantes. Y me preguntaba si en algún rincón de esa inmensidad oscura, cerca de alguna de esas lucecitas que veía, habría alguien, habría algo, quizá alguien preguntándose lo mismo que yo. Y me imaginaba con los ojos cerrados y alimentado por todas las películas de ciencia ficción que había visto, pues cómo sería su planeta, cómo sería su llegada aquí a la Tierra, cómo vivirían. La inocencia de mi edad ya pasó. Ahora, con más años sobre mi espalda, también me recuesto y también miro al cielo. Pero ahora aún me sigo haciendo esa misma pregunta, pero con el bagaje de la experiencia. Y viendo que nunca he tenido respuesta, nadie la da, nadie lo sabe. Sigo preguntándome lo mismo. Y además lamento que a lo mejor acaban mis días y ese sueño de pequeño de conocer otra civilización pues no se cumple. Hoy vamos a hablar de un científico, uno que al igual que yo se hizo la misma pregunta que él además lo hizo de una manera muy particular. Preguntó: ¿dónde está todo el mundo? Pues de él vamos a hablar hoy y vamos a preguntarnos nosotros también, intentar responder dónde está todo el mundo. Buenas noches, soy Javier Díaz y estáis escuchando La Jaula de Pandora. Audio Jungle.
Y bueno, empezamos un día más, una noche más, un programa más. Hoy también me encuentro solo, mis compañeros ambos de vacaciones. Bueno, solo como algún día he dicho, con mi hermano Óscar ahí a los mandos. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy largo también, podríamos hablar mucho de él. Vamos a hablar de la ecuación de Drake y de la paradoja de Fermi. De la ecuación de Drake solo vamos a dar un dato porque, claro, para hablar de la paradoja de Fermi tendremos primero que hablar de la ecuación de Drake. La paradoja de Fermi, o principio de Fermi también conocido, es una paradoja que tiene, como todas las paradojas, pero esta, más de 150 soluciones. Todos los años, o casi todos los años, sale alguna nueva teoría, alguna nueva hipótesis, alguna nueva solución, pero como cualquier paradoja no tiene ninguna en concreto que digamos, esta es la buena. Por lo menos de momento. Yo creo que no la tenemos porque en principio nos faltan datos. Y hoy vamos a hablar de todo esto. Y como no, vamos a empezar hablando de quién era Fermi. Fermi era un científico, uno muy importante. En los años 50 participó, por ejemplo, en el proyecto Manhattan, el proyecto que creó la bomba nuclear que utilizó Estados Unidos allá en la Segunda Guerra Mundial para tirar sobre Hiroshima y Nagasaki. Recordemos que fueron Fat Boy, Little Boy, estas dos, aunque yo siempre he pensado que realmente no las construyeron ellas, sino que realmente fueron los alemanes y ellos simplemente se apoderaron de ellas. Pero bueno, eso es otro tema aparte y también muy discutido. Enrico Fermi nació en Roma el año 1901 y murió en Chicago, Estados Unidos, en 1954. Fue uno de los más destacados físicos y también, por ejemplo, fue premio Nobel de Física. Desarrolló el primer reactor nuclear. Realizó diversas contribuciones en todo tipo de teorías cuánticas, mecánica cuántica, física nuclear y además física de partículas. Este hombre era un genio en este tipo de cosas. Como ya he comentado, en 1938 recibió el premio Nobel de Física por su labor en varios descubrimientos sobre teoría cuántica y mecánica cuántica, y además por sus colegas es considerado uno de los más importantes científicos del siglo XX. Hay una curiosidad que en la tabla periódica hay un elemento que se produjo, es sintéticamente producido, que le pusieron por él le pusieron, haciéndole una especie de homenaje, le pusieron su nombre, se llama Fermio, y como ya digo, se lo pusieron en su honor, como reconocimiento a toda su labor en todos los años que este hombre pues contribuyó a la ciencia. Como ya he comentado, fue muy importante en el proyecto Manhattan, y no solo él, sino estuvo acompañado de muchos otros, ¿no? Pero él fue uno de los principales en ese proyecto. ¿Y por qué hablamos de él? Porque, claro, ¿o qué tiene que ver todo esto, un científico de este nivel, con esta paradoja de los extraterrestres? Pues resulta que este hombre, un día saliendo de su trabajo, junto con otros colegas,
allí cuando estaban trabajando justamente en el año 1954, en el proyecto Manhattan, se iban a comer. Y uno de sus colegas empezó a bromear sobre una caricatura que había visto en un libro, un periódico, ¿no? Donde se veía un extraterrestre robando, metiendo en su platillo volante unos cubos de basura. Porque parece ser que en esa época habían desaparecido varios, o en la ciudad de Nueva York desaparecían los cubos de basura. Y en modo de broma, pues el dibujante lo hizo así, como si abdujeran los cubos de basura. Y hablando sobre ese tema, pues y bromeando entre ellos, ya cuando se sentaron a comer, Enrico daba vueltas en su mente a esto que estaban, el tema que había salido, y de repente dijo: ¿dónde está todo el mundo? Refiriéndose a la ecuación de Drake. La ecuación de Drake, que nos dice que es una ecuación que tiene un montón de factores, y además muchos esos factores se pueden cambiar, y de hecho en todos estos años van cambiando porque se va conociendo más de lo que viene siendo el universo, los exoplanetas. Y entonces como las primeras estimaciones daban un número considerable de civilizaciones solamente en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar no, sino en nuestra galaxia, la Vía Láctea, Enrico Fermi dijo: si hay tantas posibilidades, ¿dónde están? Pero pasaron los años y esto se olvidó. Él murió en el año 54, y años más tarde sus amigos, sus compañeros, sus colegas científicos recordaron este episodio y se pusieron a investigar, a realizar esas paradojas. Pero vamos a ver qué nos dice, o qué es exactamente, o cómo podríamos definir la paradoja de Fermi. Bueno, simplemente es una contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones, otras inteligencias en el universo observable. Ya nos vamos más allá de nuestra simple galaxia, en el universo observable, y la ausencia de evidencias. Eso es a grandes rasgos la pregunta. ¿Somos los humanos los únicos o la única civilización avanzada en el universo? Y diría más, civilización simplemente. Y si nos ponemos ya más todavía, ser vivo, aunque también tendríamos que preguntarnos realmente qué es un ser vivo, ¿no? Pero ya es que nos vamos de madre con eso. Pues esta es la pregunta que Enrico Fermi se hizo, y a la que muchísimos científicos, gente normal y durante todos estos años han intentado dar respuesta. Como he comentado antes, existen más de 150 soluciones, unas más con más lógica, otras un poquito incluso de ciencia ficción para hacer películas con ellas. Incluso hay algunas que se basan en películas. Increíble. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿cómo buscamos nosotros vida? Claro, estamos hablando de los años 50, cuando todo esto comenzó. Y lo que nosotros sabemos, el común de los mortales, es solamente un estamento que se dedica a la búsqueda activa de señales, que es el SETI. Pero buscan señales de radio,
Con lo cual, imaginarse que esos extraterrestres o esas civilizaciones tienen que comunicarse del mismo modo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros buscamos una civilización muy parecida a la nuestra, incluso con los mismos pensamientos, con el mismo tipo de gobierno, o muy parecido. Exacto. Y estamos empeñados en eso. Buscamos, por ejemplo, seres basados en el carbono. Como si no se pudiera dar el hecho de que pudieran formarse otro tipo de seres vivos de otros componentes. Nosotros tenemos aquí en nuestro planeta una cosa clara. Cuando la vida comienza, cuando la vida se abre camino, inunda todo lo que hay a su alrededor, se expande por cualquier sitio. Hace años no sabíamos que en los fondos oceánicos, en los volcanes, en residuos nucleares podría existir vida, ni lo pensábamos. Ahora sí. Eso quiere decir solo una cosa: la vida se adapta a cualquier cosa. Una vez que surge, es imparable. Y tendríamos que, los científicos en concreto, deberían de plantearse la forma y el qué buscar. Porque una cosa está clara: ahora mismo estamos buscando algo que no sabemos qué estamos buscando. En nuestro planeta, para la creación de vida, para que la vida se expandiera, creciese, evolucionase, fue muy importante la Luna. Sin la Luna no podríamos haber existido, o por lo menos como ahora existimos. Quiero decir con esto, ¿podría haber vida? Evidentemente, de otra manera. Eso lo dicen los científicos. Aunque algunos, digo lo de antes, se empeñan en creer que tiene que ser así, como es la Tierra ahora mismo, si no. Y esto es una hipótesis crucial, llamada la hipótesis de la Tierra especial. Esta hipótesis sugiere que la vida pluricelular puede ser extraña en el universo o escasa en todo caso. Solamente se podría dar en planetas muy o casi idénticos a la Tierra. Esto se debe a que este grupo de científicos, esta gente alineada con esta hipótesis, dicen que se dan tantas coincidencias improbables en nuestro planeta que hacen posible la vida, que es imposible que haya en otro lugar del universo, o si hay, muy escaso, uno. La Tierra, por ejemplo, o el planeta tiene que estar a una distancia del centro galáctico, a una distancia del Sol, muchas coincidencias. Pero es que un científico se puso a calcular cuántas, y son más de 30.000 coincidencias. Y dado que los mismos científicos dicen que la coincidencia no existe, no es probable, pues entonces ellos mismos se contradicen. Como he comentado antes, la Luna es súper importante para que aquí en la Tierra existiera vida. Ella hace crecer la marea, mueve el centro de la Tierra, haciendo que sea fluido, ¿no? Un metal fluido
que cree el electromagnetismo que nos protege de esas eyecciones de masa coronaria y del electromagnetismo y radiación que el Sol proyecta hacia la Tierra. Sin ello sería imposible la vida. Pero vuelvo a lo mismo, imposible tal y como la conocemos. No nos empeñemos en que no pueda haber otro tipo de vida, otros seres acostumbrados a ese entorno. Porque es muy sencillo. Nosotros no podemos sobrevivir, el ser humano, en residuos nucleares, pero bacterias sí. Con lo cual, todo el mundo se adapta. Todos los seres se adaptan a su hábitat. Esta hipótesis también tiene retractores, claro, como todas. Ellos dicen que esta hipótesis está fundada a base de darse condiciones terráqueas para la vida compleja y que excluye diferentes posibilidades de la existencia de otras formas de vida, como ya he comentado. O sea, esto le está diciendo exactamente lo que yo os estoy comentando, que puede darse en otras condiciones otro tipo de vida totalmente diferente y adaptada a esa atmósfera, a esa gravedad, a todo tipo de cosas. Pero hay científicos empeñados en que todo tiene que ser tal y como nosotros lo vivimos aquí en la Tierra. Por eso he comentado antes, para buscar vida primero tendríamos que definir exactamente qué es la vida. Y esta hipótesis, dado el tamaño del universo y la cantidad de galaxias que existen, estadísticamente existe una probabilidad bastante grande de la existencia de vida simplemente en el universo observable. Recordemos que el universo observable es una cantidad muy grande, pero no tenemos ni idea qué hay más allá, porque la luz de esas zonas no ha tenido tiempo de llegar siquiera a nosotros. Y teniendo en cuenta que el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz, nunca llegaremos a saber qué hay más allá. Como he comentado antes, primero habría que entender y considerar que es una forma de vida. Y os voy a poner un ejemplo. Una cucaracha jamás podría entender un teorema de Pitágoras, por mucho que se lo explicáramos, por mucho que nos empeñáramos, porque aunque nos tiráramos años y años explicando eso, jamás lo entendería. Tanto su estructura mental como su complejo neuronal no tiene el desarrollo intelectual complejo para entenderlo. Ellos tienen el justo para vivir, para sobrevivir. Y esto tiene una respuesta. La respuesta se encuentra en el metabolismo. Si se buscara vida extraterrestre, debería tomarse en cuenta que en el planeta haya una fuente de energía. Antiguamente se pensaba que la única fuente de energía que existía era el Sol. Y ahora nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta los científicos que existen muchas más. Por ejemplo, los océanos, el calor que emiten volcanes y otras fuentes que no tienen por qué ser una estrella. La vida extraterrestre no debería parecerse a la humana. Estamos también empeñados en eso, que tengan 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz. Incluso ni siquiera ser inteligente. Basándose en principios evolutivos, las especies se desarrollan principalmente respondiendo a las necesidades adaptativas de su ambiente. Y eso es muy importante. La necesidad que exista en esos otros mundos
podría no ser ni siquiera parecida a estas que nosotros tenemos en el nuestro. Y esos seres, esas civilizaciones, pues estarían adaptadas a la diferente gravedad de su planeta, a la densidad de su atmósfera, a los niveles de oxígeno si lo hubiera, y a diferentes fuentes de energía que existieran allá en su planeta o su sistema solar. Y ahora vamos a hacer un descansito para ya meternos a fondo con lo que son, y para mí es muy interesante, son las posibles soluciones a la paradoja. Vamos a escuchar un tema. Hoy tenemos un tema del universo, es M-Clan, Llamando a la Tierra, y espero que os guste. Hoy tampoco está mi compañero Antonio para que luego haga un comentario, pero supongo que esta canción es más que conocida. Vamos, esta versión, que tampoco es de M-Clan. Y para todos vosotros, M-Clan, Llamando a la Tierra. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal de vida humana, y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bueno, ahí teníamos el tema de M-Clan, Llamando a la Tierra. Un tema bastante movidito e interesante por lo que dice la canción, ¿no? Supongo que en un futuro quizá no tan lejano puede que eso que cuenta la canción sea verdadero. Y bueno, sigamos con el tema. Vamos a empezar hablando de esas soluciones que han dado científicos a la paradoja. Y para ello tenemos que empezar por una que es el principio antrópico. Es muy parecida a la hipótesis de la Tierra especial, pero con una diferencia bastante singular, ¿no? El principio antrópico dice o postula la idea de que el planeta Tierra, nuestro sistema solar, está tan finamente ajustado que en ningún sitio, en ninguna parte, en ningún rincón del universo pueden darse las mismas circunstancias, las mismas posibilidades, los mismos sucesos que dieron vida aquí. Entonces no existe. Somos como la anterior, una Tierra especial, pero ellos encima, la anterior postula casi lo mismo, pero da opción o deja ahí abierto un poco que pueda haber, ¿no? Esta no, esta directamente dice que hay tantas posibilidades tan particulares que es imposible que se vuelvan a repetir en el universo. A mí me parece que no tienen mucha razón, ¿no? Quien postula esta hipótesis, este principio. Pero bueno, hay muchas ideas, ¿no?, sobre este tema, porque claro, no tenemos ninguna solución concreta. Otra de las soluciones es conocida como la colonización extraterrestre. Y esta postula que, dado la habilidad que tiene la vida para sobreponerse a cualquier tipo de adversidad y colonizar cualquier tipo de hábitat, como nuestro planeta, incluso vamos a basarnos ellos se basan en nuestro planeta, en lo que conocemos. Y dado que, como hemos comentado antes, la vida se expande en cualquier tipo de ambiente, en el universo debe darse las mismas circunstancias. Esto quiere decir que si comienza, esa vida se adaptará al entorno, sea cual sea. Y si eso, hay un pero, claro. Si esto fuera verdad, quiere decir, si hubiera evolucionado una civilización, y ya no digo 100, 10, 20, una, si solo en nuestro sistema solar, no, en nuestra galaxia, en la galaxia donde nosotros nos ubicamos, allá al fondo, en una de las brazos de la espiral, si solo en nuestra galaxia se hubiera dado un solo caso y ellos fueran como nosotros, con la tendencia esa de expandirse, explorar, hubieran tardado entre 5 y 50 millones de años en colonizar toda lo que viene siendo la galaxia. Y puesto que no tenemos conocimiento de ello, los científicos dan por hecho que esa civilización no existía, ni ha existido, porque tampoco tenemos ningún tipo de artilugio, ruinas o algo parecido. Esta hipótesis la usan mucho en el programa que echan ahora mucho por la tele de alienígenas ancestrales, y se basan más en esta teoría, es prácticamente la que se basan en esta y en alguna otra más. Van mezclando, hacen una mezcla ahí un poquito rara a veces. Una hipótesis también bastante lógica y que está demostrada por un científico que hizo un experimento, se llamaba el experimento del universo 25, que lo hizo con ratones de laboratorio para demostrar que
que una civilización, en este caso eran ratones, pero bueno, él quería demostrar que una civilización, aunque viviese muy bien, tuviera todo a su favor, alimento, energía, todo, llegaría el momento en que vendría hacia arriba el pico, un pico de crecimiento, y a partir de ahí iría decayendo. Y ese experimento es muy curioso porque demuestra que por muy bien, por muchos recursos, por mucho alimento, por mucho que tengamos, puede acabar con la humanidad. Y eso es uno de los experimentos que preocupa mucho a ciertos científicos. Los recursos podrían imponer límites al desarrollo. Bueno, esto no tiene mucha lógica. Claro, si nos ponemos en el contexto de que solo usamos los que existen en la Tierra, pero llegará un momento en que nuestra civilización necesitaría más y lo buscaríamos fuera, nos expandiríamos. Nosotros, según Kardashev, un científico ruso, hizo una escala. Antiguamente tenía 3 niveles y ahora ya llega a 7. Nosotros estamos en el 0,70 y algo. Aproximadamente en 200 años llegaríamos al nivel 1, ¿no? En esa escala, que es podríamos manejar y consumir todos los recursos de nuestro planeta, pero consumirlos de forma eficiente. Ahora mismo eso no lo hacemos. Luego la escala 2 podría usar de su estrella, usando una especie de armazón alrededor, ¿no? Y aprovechar ese calor, esa radiación del sol y transportándola para usarla a nuestro beneficio. Bueno, a mí esto me parece muy lógica, quiero decir, a mí no me parece que no puedan existir civilizaciones por el hecho de los límites de consumo de energía en su planeta, puesto que llegará un momento en que necesiten salir igual que nosotros lo necesitamos. De hecho, Stephen Hawking dijo que si en 100 años el ser humano no sale de la Tierra, no durará mucho más. Pueden existir miles de civilizaciones que quieran consumir recursos que existan a su alrededor. Igual que nosotros viajamos a la Luna y allí encontramos, por ejemplo, que hay vastos, inmensos recursos, pues otras civilizaciones igual. Otra hipótesis, otra solución, existen, pero la mayoría de la gente no lo sabe todavía. Esta me hace mucha gracia, ¿no? Porque es razonable creer que la vida suficientemente inteligente es suficientemente inteligente para viajar, ¿no? Pueden venir a nuestro planeta y permanecer aquí sin que nosotros siquiera seamos conscientes de ellos. Podemos haber sido ya detectados además por ellos, ¿no? No tienen por qué ya estar aquí, sino detectados por ellos, ondas radiofónicas nuestras de radio, e incluso estarse dirigiendo hacia aquí. Pero esta hipótesis dice que cuando dice que están aquí pero nosotros somos conscientes, postula que ellos se han infiltrado, que son los políticos, los ricos, los gobernantes, banqueros y corporaciones inmensas que controlan ellos, disfrazados quizá como en la serie V, por ejemplo. Muy buena serie, sobre todo la antigua, la primera. Esta hipótesis, bueno, tiene su sí y su no. No lo sé, es que nos faltan datos, como siempre. Otra solución: existen, han estado aquí en nuestro planeta, pero nosotros no estábamos. Eso tiene bastante lógica. Si hace 1 millón de años vinieron, aquí no encontraron Homo sapiens. ¿Encontraron formas de vida? Sí, claro. Aunque fueran bacterias.
pero nosotros no. Con lo cual pasaron de largo, no les interesaba, o recogieron lo que necesitaban o les gustaba y marcharon. ¿Lógica o posible? Sí, posible puede ser. Hay detractores, como siempre, como de todas. Nosotros simplemente es que no llevamos el suficiente tiempo tecnológico, ni siquiera como ser humano inteligente, para haber o ser conscientes de esa visita. Quizá éramos una especie ahí de, no sé, los primeros, las primeras formas de vida un poco inteligentes, ¿no? Un poquito evolucionadas, y claro, no eran conscientes de estos. Igual que nosotros no tenemos en cuenta hormigas, ni las hormigas nos tienen en cuenta a nosotros. Si ellos hubiesen visitado la Tierra y hubiese civilizaciones antiguas, aquellas del principio, neandertales, incluso un poco más posteriores, podrían haberse tomado a esa visita como seres sobrenaturales, seres divinos, dioses. Aunque si no existía la escritura y tal, y luego podían haber quedado pues como mitología, como cuentos, como todo ese tipo de leyendas que muchos pueblos cuentan. Una muy interesante es: existen pero no se comunican con nosotros. Esta es bastante lógica. Somos tan simples. Cuando digo simple me refiero a brutos, salvajes. Imaginar que ellos nos ven desde fuera. ¿Por qué iban a querer tener ningún tipo de trato con una especie que ellos mismos luchan por los recursos, no comparten, se matan sin ningún tipo de complejo ni culpa? Pueden decir ellos, pueden pensar, si hacen ellos eso entre ellos, si maltratan su planeta, ¿qué podrían hacer con nosotros? ¿Vamos a ofrecerles algún tipo de tecnología? Imposible. Somos demasiado primitivos para que ellos ni siquiera consideren tratar con nosotros. Esa me parece una bastante lógica, que una civilización dejara que otra evolucionara hasta un cierto nivel donde fueran conscientes tanto de cómo tratan a su planeta como tratan a sus semejantes. Y cuando llegaran a ese nivel, pues ya se darían a conocer. Nosotros, yo creo que en vez de estar avanzando hacia ese nivel, vamos involucionando cada día más. La tecnología cada día es mejor, más rápida, más pequeña, más precisa, y nosotros cada día más brutos, más salvajes, más agresivos, más despiadados. Es ilógico, pero es así. Estamos dando bandazos y zancadas hacia la hipótesis de Medea, una hipótesis que concluye que llega a un cierto nivel tanto intelectual como tecnológico, y a partir de ahí esa civilización va cayendo hacia abajo en caída libre hasta volver a un primitivismo parecido a la Edad Media. Muy lógica por lo que se vive todos los días en las calles ahora mismo. Una más, existen y no se comunican, o existen y se comunican pero no los oímos. Estas son dos muy lógicas, porque, como digo siempre, estamos empeñados en recibir una onda de radio, pero a lo mejor esa onda de radio para esa civilización que a lo mejor lleva 1 millón de años por delante de nosotros, es como si nosotros usáramos telégrafo o una postal. No tiene lógica. Además, es como si en vez de vamos a suponer, un arma láser, usara arco y flechas. No tiene lógica. Y otra
Entonces, claro, no podemos oírlos, porque no usan eso. Pueden usar entrelazamiento cuántico, comunicarse por láser. Y además tendríamos que tener en cuenta una cosa muy importante, es la forma de comunicarse entre esas seres. Nosotros hablamos, paramos de hablar y esperamos a que la otra persona conteste, ¿no? Comunicamos así. Hablamos un momento, esperamos y la respuesta. Quizás ellos hablen todo seguido. Quizás un hola para ellos tarden 20 años en pronunciarlo. Quizás comuniquen por olores, mentalmente, por colores. Puede haber 1000 maneras de comunicarse y nosotros solo esperamos una sonda de radio. Bueno, mientras pues los presupuestos llenan y ya está, y científicos viven de ello. Y luego la otra, esta es una que Stephen Hawking y Carl Sagan, recordemos que mandó esta sonda que viaja a través de nuestro sistema solar hacia el fondo, va más para allá de la nube de Oort, ya casi saliendo de nuestro sistema solar, donde va una placa de oro con una representación del ser humano, con un disco de oro también donde van en muchos idiomas saludos, música y demás, pero luego él recapacitó y pensó que no es muy bueno dar tantos datos sobre nuestra ubicación, sobre cómo somos, porque no sabemos quién puede recibir eso. Stephen Hawking, poco antes de morir, también dijo que somos una civilización que acabamos de despertar tecnológicamente. Llevamos menos de 100 años que podemos llamar tecnológicamente. Que deberíamos de callar y escuchar antes de ser como una manada de antílopes gritando en medio de la sabana y esperando a que los leones digan el buffet está abierto. Puede que no es que no entendamos a esas civilizaciones, sino que simplemente estén calladas porque en el universo o en nuestra galaxia exista una supercivilización o una civilización depredadora que cuando es consciente de otra vaya allí y acabe con ella. Eso Stephen Hawking y yo, por supuesto, también estoy de acuerdo. No sabemos quién nos escucha. Deberíamos estar calladitos, por si acaso. Otra hipótesis, otra de estas respuestas han desaparecido. También muy posible. Existe últimamente esa teoría del gran filtro. El gran filtro postula que hay algo que hace algún tipo de cataclismo natural, galáctico, propiamente de esa civilización que acabe con una guerra nuclear, bacteriológica, química. Ese filtro hace que muy pocas civilizaciones lo superen. Y quizás no haya uno, sino varios filtros. Quizá el filtro sea el ser inteligente, por ejemplo, el superar cierta inteligencia, pero ciertamente no lo sabemos. Y si existe, tenemos un problema. Puede que estemos por delante de ese filtro y ya lo hayamos superado, o puede que ese filtro esté por delante. Si está por detrás, estupendo, ya lo hemos superado. Si está por delante, veremos qué pasa, tenemos un problema. Esta me parece una hipótesis, una respuesta a la paradoja bastante lógica. Sí, claro. El universo está lleno, es una trampa. Cada día es una lotería. Hay supernovas, hay miles de cosas. Quizá un asteroide dirigiéndose hacia aquí. Rayos gamma,
hay tantas cosas que nos podrían matar en un segundo que es lógico que pensar en que hay ese filtro existe. Incluso con nosotros mismos, no hace falta que venga nada de fuera. Una guerra, una enfermedad. Me parece muy lógica y bastante bien postulada esta hipótesis. Otra muy buena es que nunca han existido. Vamos a ver, ahora mismo esta respuesta a la paradoja nunca han existido, ahora es ha evolucionado y ahora la llaman nosotros primeros en entrar, últimos en salir. Y me explico. Nuestra civilización, nosotros, el ser humano, somos los primeros que hemos evolucionado. ¿Por qué? Si hay sitios, hay rincones del universo, hay estrellas. Por ejemplo, el centro de las galaxias son donde están las estrellas más antiguas. Debería de haber civilizaciones mucho más antiguas. Pero quizás nunca evolucionó nada. Y somos los primeros. Y nosotros seamos los últimos, puesto que nosotros inconscientemente no dejemos que ningún tipo de vida evolucione. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos, pongamos un ejemplo. Cuando en un descampado hacemos un agujero para construir un edificio, ninguno de nosotros se fija que en ese descampado hay animalitos, insectos, un hormiguero. No somos conscientes, nos da igual. No es que queramos destruirlos, pero para nosotros no significa nada, ¿no? No es una forma de vida evolucionada, aunque sí. Pues eso mismo podría suceder en el resto del universo cuando nosotros vayamos expandiéndonos. Inconscientemente acabar con formas de vida que no sean para nosotros importantes. Incluso digo más, si encontramos una forma ciertamente evolucionada, quizás la consideremos que en un futuro sea un problema, sea un enemigo, y acabemos con ella. La utilicemos, la esclavicemos. Somos humanos, es lo nuestro. Cuando el compañero de Enrico Fermi hicieron la prueba de la bomba nuclear, él al verla estallar le comentó, bueno, dijo unas frases del Bhagavad-gītā, ¿no? Del Bhagavad-gītā, del libro indio, ¿no? Donde habla de los vimanas, de las guerras que tenían esos dioses suyos. Y en ese libro viene una frase que dice: me he convertido en un destructor de mundos. Y eso mismo Oppenheimer comentó en voz baja al ver la explosión que él con su ayuda había conseguido en esa bomba nuclear. A Enrico Fermi le comentó esas mismas palabras: me he convertido en un destructor de mundos. Pues eso podemos ser nosotros en un futuro, destructores de mundos. Muy lógica esta teoría, me parece interesante. Otra posible, y también tiene mucha lógica, es que sí existan e incluso sean inteligentes, pero no desarrollados. Claro, damos por hecho que tienen que ser desarrollados, pero esa civilización o esas civilizaciones, si encontramos alguna algún día, puede que sean o vivan algo parecido en la Edad Media, en la prehistoria, algo parecido. No tienen por qué ser... De hecho, hay un científico que dice que si encontráramos alguna, o iría mil millones, entre 1 millón y 1.000 millones por delante, o en la Edad de Piedra. Sería, dado que el universo es inmenso, las distancias inmensas, y no tenemos en cuenta el espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Eso es muy importante. Aunque hayan existido millones, tendrían que coincidir tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, nuestro planeta lleva existiendo 4.500 millones de años y han podido desarrollarse cientos de civilizaciones que no han coincidido con nosotros.
con lo cual no quiere decir que ahora mismo no demos con ellas. Es que simplemente ya no existen, o si existen están muy atrasadas con respecto a nosotros. Y esta me parece también otra que os voy a comentar ahora, también me parece muy interesante, que es la hipótesis de la transcensión. Esta hipótesis postula una cosa súper interesante, dado que, por ejemplo, nosotros tenemos ahora la de crear cosas grandes, ¿no? Con la tecnología vamos aumentando nuestra tecnología y ahora tendemos a agrandar, a querer crear pues naves gigantes para viajar, una estrella de Dyson alrededor del Sol para aprovechar su energía, pero vamos a ponernos en la tesitura de que esa civilización ya superó esa etapa y en vez de agrandar, buscar lo grande, ha buscado todo lo contrario. Disminuir. O sea, y me explico. A mayor tamaño, más gasto de energía, ¿no? Esa civilización, al darse cuenta de ello, quiere reducir al mínimo la energía, el gasto de energía. Y como una solución muy lógica es miniaturizar todo. Y vamos más allá. Vamos a ponernos que ya no son entes biológicos, ya tampoco son entes mecánicos, sino que ya han pasado ellos ya se mueven en un entorno computacional. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene muchos matices esta teoría. Vamos a suponer que esta civilización, como ya he comentado, minimiza los gastos de energía, minimiza los gastos. Y la manera más lógica y más fácil, teniendo una tecnología adecuada, es vivir en un entorno computacional. Vivir dentro de una memoria de un ordenador. Y el sitio más lógico para hacer esto y donde más energía podrían aprovechar es cerca de un agujero negro. Cerca de un agujero negro, además exactamente se moverían en lo que viene siendo la zona de el borde donde el agujero no termina su atracción no te atrae totalmente, ¿no? Es el horizonte de sucesos, para que me entendáis. En el horizonte de sucesos es el sitio ideal computacionalmente y más aprovechable para este tipo de y lógica de esta civilización. Y tiene mucha lógica, porque vamos a suponer que ellos ya están cansados, no les interesa ni relacionarse con otras civilizaciones, ni siquiera vivir. Ellos viven en un universo alternativo, un universo creado, un universo para ellos ideal, girando alrededor de un agujero negro sin que nadie los moleste durante el resto del universo, hasta que ese agujero negro se extinga. Me parece muy interesante. De hecho, como antes hemos comentado, Kardashev hizo esta escala de gastos de energía. Y a raíz de esta hipótesis de la transición, otro científico creó otra escala, pero al contrario. Es decir, Kardashev a lo grande en consumo de energía y este científico al contrario, en minimizar los gastos de energía. Él no tiene ningún nombre de momento. Él la llama, por ejemplo, va desde el B1 hasta el B7. El B1, por ejemplo, es manipular objetos de escala mayor de sí mismo, quiere decir mayor que, por ejemplo, en este caso, de un ser humano. Y la B7
que es la máxima que ponen, es manipular la propia estructura del espacio-tiempo. Muy curiosa, muy lógica y bastante plausible. Y bueno, radioyentes, una noche más hemos llegado ya al final. A mí es que se me pasa el tiempo increíblemente rápido, porque además este tema me gusta mucho, el tema de las paradojas de Fermi, porque al tener tantas soluciones, y hay algunas que son súper interesantes y no hemos hablado, como la hipótesis del zoológico, la hipótesis de la granja humana, que ni siquiera nuestro universo sea verdadero, porque eso también tendríamos que hablar de ello, ¿no? Si somos esclavos, si donde vivimos es una prisión, simplemente. Si realmente pertenecemos a una gran confederación galáctica, pero estamos ahí en un rincón y no tratan con nosotros. Si somos un coto de caza. Podemos suponer tantas cosas, que puede alguna ser cierta, ninguna. Y bueno, yo solo os invito a investigar este tema, a que en tanto en YouTube como en Facebook nos dejéis vuestras preguntas, vuestra hipótesis incluso sobre este tema, preguntas, lo que queráis. Y sigo diciendo, a mí me encanta mirar al cielo, aprovechar este verano. En verano es cuando mejor se ve, sobre todo allí en los pueblos de nuestra España rural, donde hay menos contaminación lumínica y las estrellas se ven perfectas. Y imaginar qué hay ahí fuera. No creo que seamos únicos. Tanto espacio para nosotros, tan especiales somos, por Dios. Cuánto espacio desaprovechado, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando me hablan de Dios, que la existencia de Dios, del Dios bíblico, que creó el universo en los 7 días, tal. No tiene lógica tampoco, me hace mucha gracia porque digo, ¿para qué creo todo el universo tan inmenso para nosotros exclusivamente? Y además, un universo que nada más salir de nuestra atmósfera nos mataría en segundos. No tiene lógica ninguna. Pues nada más por hoy. Encantado de estar aquí un día más y gracias por escucharnos. Yo soy Javier Díaz. Esto es La Jaula de Pandora, Radio Vallecas 107.5 y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Audio Jungle.
all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday.